Bienvenido a tu podcast diseñado para que desarrolles todo tu potencial y vivas la vida en tus términos. Yo soy Luz Estela Jara, coach de mindfulness y de vida, y te comparto temas de interés para tu mejor estar como mindfulness, psicología positiva, compasión y bienestar emocional, entre otros, con la participación de invitados especiales y todo para que conectes con presencia, compasión y amabilidad contigo y con los demás. Hola, estimados oyentes, qué alegría de cumplir esta nueva cita en la muy grata compañía nuevamente de la doctora Mariana Tafur. Hola Mariana, gracias por tu presencia el día de hoy y este momento lo quisiera enmarcar en el tema del COVID y el impacto que ha tenido particularmente en la Fundación Remo que tú lideras y en general en el sistema educativo. Si nos pudieras compartir la evolución de este proceso desde el inicio de la pandemia, mediados de marzo, ¿cómo ha sido personal y a nivel colectivo este reto? Uh-huh. Bueno, personal no ha sido fácil. Creo que todos estamos pasando por un momento, un reto en nuestras vidas, tanto de salud mental como física. Uh-huh. El no poder, yo por ejemplo soy una persona muy activa, hago parte de un equipo de voleibol, me gusta salir a montar bicicleta. Ahorita de repente voy a poder retomar la montada, pero me ha costado mucho salir y eso me ha generado como esas dificultades, no solo físicas sino psicológicas. Yo creo que todos estamos pasando por un momento difícil y es un reto, y como hablábamos en el episodio anterior, pues no es que no vayan a pasar dificultades, lo interesante es mirar cómo hacemos para sobrellevarlas. En el tema profesional, como les contó Luz en el episodio anterior, yo soy profesora de la Universidad de los Andes y en este momento todas mis clases son virtuales, y eso ha sido un gran reto porque yo estoy acostumbrada a verle la cara a los estudiantes. Son clases grandes, entonces es muy difícil tener 50 cámaras prendidas. Y muchos de los estudiantes no tienen, bueno, no muchos, pero algunos no tienen buena señal. Y a veces también a mí se me cae la señal a pesar de contar con un buen internet, pero digamos que dificultades técnicas hay muchas. Entonces yo pensaría que un poco permitirnos esa imperfección en lo que hacemos y como tú decías la vez pasada, como manejar esa tensión, que sea sin tensión, que aceptemos que es un proceso y que esas dificultades que vivimos pues hay que vivirlas, hay que experimentar. Esta es una experiencia más de vida y seguir adelante. Eso a nivel, digamos, de los cursos. A nivel de la fundación, al contrario, la pandemia no ha generado mayor traumatismo. ¿Por qué? Porque desde el inicio de que empezamos a operar con nuestras beneficiarias en diciembre del año pasado, hemos hecho reuniones, sesiones entre todos, presenciales, ya no son presenciales, donde alguna de ellas no podía asistir. Entonces siempre tuvimos la sesión, digamos que virtual, entre comillas. Montábamos el aula virtual, grabábamos para aquellas que no pudieran asistir o tuvieran mala conexión, incluso para nuestros como registros y proceso de aprendizaje, porque hemos utilizado todas estas grabaciones para hacer el análisis de cómo podemos mejorar. Entonces fue una transición muy tranquila, muy natural, donde ya no era ese híbrido entre las que podían venir y las que no, sino que simplemente todas nos conectábamos por internet. Las sesiones quedan grabadas por si alguien tiene una dificultad, pero digamos que la operación ha seguido muy naturalmente. También entre los fundadores y el consejo de la fundación, toda la parte administrativa, nosotros solíamos reunirnos virtualmente. Entonces ha seguido. Bueno.
Eso Sí, no ha sido mucho el impacto. no. Pero tú tienes razón, de todas maneras esto ha sido para todos en mayor o menor grado un obstáculo, nos dio como un despertar, un sacudón, la naturaleza y nos dijo, oiga, ¿saben qué? No, por ahí tranquilitos, ustedes no tienen el control de esto, acomódense o sigan tropezándose con la vida. Ujú. Yo quisiera preguntarte cuáles han sido de las fortalezas que tú tienes, que son evidentemente muchísimas, si te has podido tener conciencia de cuáles son las fortalezas que has usado, cuáles herramientas has usado en estos momentos en que decir, ay, no, para mí, por ejemplo, no dar un abrazo es como, oh, como si me estuvieran dando con una regla en la mano cada vez, porque la parte afectiva, la parte del abracito divino con las personas es muy importante. Entonces, ¿cuáles han sido esas herramientas que tú has usado que tengas conciencia? Sí, sí, a mí también me cuesta una cantidad no dar el abrazo. Yo soy muy Sí, de abrazos, sobre todo pues con la familia y amigos cercanos, ¿no? sí. Eso me ha costado. Yo pensaría que el principal elemento es la perseverancia. Ujú, Yo no fui la mejor estudiante ni en el colegio ni en la universidad. De pronto en lo profesional no soy la mejor profesional, hago lo mejor que puedo, pero creo que en el proceso acepto un poco mi humanidad ajá, ajá, ajá. eh, y mi no perfeccionismo. Yo acepto que no soy perfecta y que de repente no le apunté al magna cum laude. Ajá. Y eso está bien conmigo. Lo importante, yo creo, es perseverar. Y una vez en una conferencia, en una charla, no recuerdo, alguien decía sobre proyectos, cuando estábamos creando algunos proyectos de colaboración, decía, esto no es un sprint, esto es una maratón. ¿Y cuántas personas inician una maratón? Ujú, ¿Y ujú, cuántas personas la terminan? ¿Sí? ujú. Es muy diferente. Este no es un sprint, es una maratón. Y para eso hay que ser perseverante. Y la perseverancia alcanza lo que la dicha no vence, dicen por ahí. Sí. Entonces, si uno se cae, pues levántese y siga. Y si se cae, levántese y siga. No importa, o sea, nadie ha llegado a la cima sin caerse una sola vez. Sí, sí, sí. Está bien caerse. Sí, Está bien. Y no somos sí. perfectos. Entonces, esa aceptación de la no perfección permite que aceptes tus caídas, pero que sigas adelante. Y qué maravilla eso, totalmente de acuerdo. Y en nuestra sociedad en que todos tenemos que ser perfectos, tener el cuerpo perfecto, ser las mujeres perfectas, las mamás perfectas, los esposos perfectos, el excelente pues señor con sus músculos, en esta sociedad de perfección, cuando abrimos el Facebook y vemos a todo el mundo con esas sonrisas y brindando y todo el mundo feliz y uno de pronto se ve en su congoja y en su tristeza y se siente uno aislado. Pero resulta que la universalidad, resulta que todos somos imperfectos. Entonces, ese reconocimiento de la vulnerabilidad, ese reconocimiento de la imperfección, cuando uno es capaz de soltarlo y decir, oiga, ¿sabe qué? Sí, yo tengo como mi barriguita ahí, tengo celulitis, no me salió este proyecto como yo quería y poder empezar a reconocer nos da el alivio de decir, ay, hola, soy humano, soy imperfecta, Ujú. tranquila, y conectarnos a través de ese mensaje con la humanidad entera, porque es que nos ponemos como en una cápsula en la que para afuera somos perfectos, pero adentro nos vamos encapsulando en nuestra tristeza, congoja, vergüenza. Cuando la reconocemos, uno de los peores enemigos de la vergüenza es que no lo podamos sacar. Una vez reconozcamos y digamos, ¿sabe qué? Yo no soy tan, no sé, no soy tan experta en esto, no soy tan, lo que sea. Entonces, eso nos da esa conexión a nivel colectivo y con nosotros mismos y decir, "Ay, uy, como tú dices, ay, me caí, sí, me caí. Hombre, pues vuelva y eche para adelante, porque cuando nos creemos perfectos, la caída nos hace sentir
complicadísimo, no, soy horrible, no soy capaz, yo no puedo con esto. Entonces, ¿esto qué hace? Que haya un pedazo de la mente que se llama la mente inflexible, y es que no lo intentemos, y por eso de pronto mucha gente no lo intenta. Uh-huh. Y de hecho, ahora que hablas de la mente inflexible, y hay otra forma de mentalidad que es el de crecimiento, yo en mis cursos les digo a los estudiantes las retroalimentaciones, las calificaciones, la evaluación. La evaluación es diferente a la calificación, porque la nota es un indicador de si pasó o no pasó. Pero lo más importante de la evaluación es la retroalimentación. No porque le voy a indicar todo lo que tiene mal, sino que le voy a indicar en qué puede mejorar. ¿Sí? Uh-huh. Incluso si ya está bien, si está muy bien el trabajo, pero lo puede hacer siempre uno mejor. Entonces, esa capacidad de pensar no en que uno es perfecto, sino que siempre hay algo que mejorar, yo creo que le ayuda a uno también a aceptar sus equivocaciones y verlas de pronto como una oportunidad para ser mejor, para aprender. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y creo que un elemento que ayuda muchísimo es, en lugar de darnos tan duro y decir yo no soy capaz, yo fracasé, me siento terrible, no doy la talla ante la sociedad, es también el reconocimiento de las cosas buenas que hacemos y poder decir, hoy hice esto bien, hoy aprendí esto. Entonces también me parece muy importante ese aspecto. Y sí, esa diferenciación está buenísima, la evaluación es eso, es la retroalimentación y listo. Entonces, ¿qué puedo hacer la próxima vez? ¿Cómo puedo mejorar un poco y hacerlo o cambiar de camino? Y Uh-huh. hablando de las Y, oportunidades, en estas etapas y siempre que nos enfrentamos a crisis, siempre salen oportunidades y cosas buenas. ¿Tú tienes alguna que rescatar o algunas? sí, sí, de hecho te iba precisamente a decir eso. Una de las cosas que han sucedido durante la cuarentena, no sé si, bueno, sí, tiene que ser por la cuarentena, por lo que todo el mundo está pasando por un momento muy complicado, ¿no? Unos lo manejan mejor, otros peor, pero igual para todos es un reto físico y mental, un Ujú, gran reto. ujú. Y a raíz de esto han salido unas oportunidades, unas experiencias súper interesantes para mí. Por ejemplo, donde trabajo, en la Facultad de Educación de la Universidad de los Andes, no ha sido fácil el cambio a toda la virtualidad, el manejo de dictar la clase con los hijos, atender la casa. Los estudiantes también tienen, digamos, no solo problemas técnicos, sino también esas crisis emocionales que le pasan a todos, ¿no? Ujú. Estamos pasando por un momento difícil. Entonces decidieron armar un grupo que se llama Vulnerabilidad. Y Ah, me wow. acordé, fue por lo que tú comentaste ahorita. Ajá. Súper bonito porque es como un poco lo que tú decías de las redes sociales y de Facebook. ¿Qué es lo que uno publica en una red social? La mejor foto, la que más Ujú, le gustó, el momento feliz. No publicas tu vida, solo ujú, aquellos momenticos donde mejor estuviste. Entonces es una vida que no es real, solo son ujú. los picos. Y el resto de la vida, que es la real y para mí lo bonito de la vida, la experiencia, eso no se ve. Y este grupo ha permitido que nosotros dialoguemos sobre eso, sobre lo que no vemos, esas dificultades, obviamente dentro del ámbito de las clases y de eso, pues porque es un grupo de la facultad. Pero ese es un ejemplo. Por ejemplo, yo tengo un grupo de WhatsApp con unas amigas de la universidad. Ujú. Cada una vive más o menos en un continente diferente. Somos 8, hay 2 en Norteamérica, una en Centroamérica, 2 en Sudamérica, 3 en Europa. Y, y ha sido súper interesante volvernos a conectar. Y Ujú. a raíz de la pandemia hemos iniciado una cosa que se llama el efecto avalancha, que es un mini grupo nuestro para ayudarnos a hacer ejercicio, a estar Ah, bien, a decir cuáles son nuestras crisis y apoyarnos. Y de hecho una de ellas trajo a colación un podcast que recomiendo a los que nos escuchan,
que se llama A Propósito FM. Y de hecho una de las personas son dos mujeres. Una es amiga de mi amiga y otra vive en Estados Unidos. Una vive en Bélgica, la otra en Estados Unidos. Y es súper lindo porque es esto que tú dices, de la vulnerabilidad. Son sus historias, ellas, que empiezan con un propósito diario y buscan terminar. Un pequeño propósito en el día. ¿Sí? Hoy mi propósito era hablar con luz y poder comunicar de la mejor forma todas estas cosas del proceso de pandemia y la dificultad y ser vulnerable. ¿Sí? Bueno, cada uno tiene su propósito diario y cumplirlo. Es súper interesante. Entonces, yo como le decía a Luz otro día, yo me voy mucho por las ramas. Mucho. Y ahorita me estoy yendo por las ramas, pero este espacio que hablabas tú de vulnerabilidad y como esa importancia o digamos esta discusión esta conversación que estamos teniendo sobre este tema de vulnerabilidad, a mí me ha parecido que es una gran oportunidad de la pandemia y de la dificultad. Muchísimas gracias por compartir. Qué cantidad de cosas fantásticas que también ocurren. Como esas, y sí, ese tema de la vulnerabilidad es apasionante, y de cómo también podemos tener compasión con nosotros mismos y con los que nos rodean, y que eso antes, por lo menos en mis años mozos, era como decir que tener compasión con uno mismo, eso era monstruoso, eso era, no, ¿usted qué está hablando? Ese tema no se tocaba mucho. Pero hoy en día sí, abrirnos como comunidad, como colectividad, decir, oiga, ahorita nos tocó a todos la pandemia, todos estamos de una manera, nos expuso esto a que somos vulnerables, a que nos podemos enfermar, a que nos podemos morir, a que nuestra situación económica puede cambiar. Entonces, fantástica, gracias por ese aporte. Y siguiendo un poco en ese orden de ideas, ¿qué se está aprendiendo los alumnos, los profesores, los padres? Tú dices, sí, hay padres que están teniendo que quedarse en sus casas, atender los niños, atender el trabajo, atender inclusive la casa, hacer el almuerzo, etcétera, etcétera. ¿Qué se está aprendiendo y qué podemos hacer en especial ustedes en el gremio de la educación? ¿Cómo puede aportar cada uno? Yo estaba mirando hace poco el caso de Dinamarca y cómo ellos abrieron los colegios aún con niños bastante pequeños, y la pregunta que le hacían era, bueno, ¿pero cómo? Y es que los niños ni siquiera se ponen tapabocas. Y entonces la ministra de Educación decía, es muy sencillo, porque nosotros tenemos ese sistema, y no es de ahora, de hace muchos años, en el que compartimos, en el que los estudiantes aportan a todo nivel, en que los profesores aportan, en que el gobierno aporta, en que todo el sistema que de una u otra forma afecte el proceso aporte. Y entonces así se pueden aunar ideas, se pueden concretar cosas que nos beneficien a todos, no tomar decisiones a juro que a veces, si bien es cierto que pueden ser buenas, a uno le gusta más la participación. ¿Cómo podría el sistema educativo, desde tu punto de vista y de lo que has aprendido en esta situación, hacer para eventualmente que los colegios puedan abrir, para que en el ámbito en el que tú estás se pueda flexibilizar un poco y navegar por esto de la mejor forma posible? Bueno, dos cosas. Uno, retomando lo que tú decías de la comprensión y la compasión, yo creo que es súper importante, porque a veces nosotros, desde un lado, siendo padres de familia o siendo los estudiantes o siendo los profesores o los directivos o la secretaría, los gobiernos, pues vemos nuestro lado y nuestro lado es difícil, claro, todos estamos pasando por algo muy difícil. Y entonces si yo hablo como profesora, pues la he pasado
mal. He dedicado muchas horas al diseño de cursos que al final a veces salen bien, pero a veces no salen bien. Y cómo manejo esa frustración y digo, no, es que todo por lo virtual es diferente y hay que aprender antes de poder diseñar un buen curso. Bueno, hay una serie de dificultades desde mi posición, pero a veces desde mi posición no veo la de los otros y todos estamos pasando por un momento difícil. Entonces, es esa comprensión, de pronto no comprendemos muy bien la otra posición porque no la estamos viviendo, ¿verdad? Pero comprender que no es, esa situación, que nuestra posición la entendemos nosotros porque la vivimos, de pronto el otro no tan bien. Y lo mismo nos pasa al revés, es tratar de ponernos en los zapatos de los otros y comprender que no es fácil y que a veces no lo vamos a lograr. Y lo otro es compasión. Entonces, sí, todos estamos pasando por este momento difícil y estamos intentando hacer lo mejor de nosotros. Si tuviéramos como esa conciencia del esfuerzo que hace cada uno por el bienestar de todos, digamos que la aproximación a la dificultad, pienso yo, no sería tan difícil. Ese es pues un lado, ¿no? La comprensión y la compasión hacia nosotros y hacia los otros. Y el otro tema, que lo veo, no sé, difícil, en particular en mi contexto, en Colombia, es el trabajo en comunidad. El otro día tenía la oportunidad de asistir a una charla de alguien, de un belga, pedagogo, que cerraba diciendo que la educación no debería ser centrada en el estudiante. Nosotros los pedagogos, la visión tradicional es que el profesor era el que sabía y era el que decía cómo debía ir la cosa y qué temas se debían tocar y cómo se debían tocar. Y eso fue cambiando y la educación actual está más enfocada en el estudiante, es decir, no, es la necesidad del estudiante, es entender en qué está, qué ha apropiado y no es simplemente transmitir. Y estamos como en ese paradigma, pero él decía, no es solo, la educación no es enfocarse en el estudiante, es más que eso, ¿sí? Yo creo que nos falta un poquito esa visión de comunidad, de que lo que yo hago afecta al otro. Y lo que tú decías del ejemplo que pusiste de Finlandia, y es que pues todos participan, todos ponen. Yo creo que es difícil, yo creo que es muy difícil lograr esa cultura. Y quién sabe, de repente, yo soy muy optimista, de repente esta pandemia nos da la oportunidad de empezar a trabajar hacia allá y es vernos más como comunidad y menos como individuo. Pero pues creo que nos falta todavía mucho que recorrer. Nos falta mucho que recorrer, pero es que ahí está el punto. Es la compasión, y para tener uno compasión tiene que tener empatía, que es lo que tú dices, es ponerme en los zapatos de la otra persona. O sea, yo sé lo que estoy pensando y lo que estoy sintiendo yo, pero puedo abrirme un poco a ver qué es lo que está pensando y sintiendo la otra persona y aunar esos esfuerzos, porque todos tenemos una cantidad de cosas maravillosas que podemos aportar. Y para lograr este tipo de cosas, en últimas, en realidad, tú mencionaste una palabra y es conciencia. Y cuando estamos mindful, yo soy una abogada del mindfulness furiosa, porque sé de los beneficios cuando uno está presente, cuando uno está consciente, puede activar esa parte racional, esa parte consciente, aumentar la calma, aumentar la paciencia, la atención, la compasión y toda esa cantidad de elementos y herramientas que necesitamos para comunicarnos como comunidad, como colectividad, y poder aportar y dejar un poquito ese modelo de individuo, yo, mi primero, y que porque si todos nos apoyamos entre todos, pues imagínate, tú logras un equipo en este momento con 30 y pico de voluntarios, con 8 fundadores. Entonces eso es un equipo que empuja, que va hacia adelante siempre con las dificultades, pero rodando, porque todos están en la misma página. Entonces, en la medida en que podamos tener colectividad, pero yo creo que falta ese pedazo de conciencia, de activar un poco
esa parte pensante, esa parte inteligente, creativa, de ingenio que tenemos nosotros. Y es a través de prácticas diarias, de poner atención a lo que hacemos, de meditación, de yoga, de oración, de cualquier práctica espiritual que uno pueda tener, del agradecimiento, del decir te quiero a uno mismo, de darse a uno mismo el abrazo, ya que no podemos dárselo al resto, de decir te quiero, Mariana, de decir las cosas, hacerlas el día de hoy y aprovechar cada momento. Sí, de acuerdo. Y retomando el grupo de vulnerabilidad que te comentaba que creamos en la facultad, una de las profesoras envió un calendario de septiembre muy relacionado con mindfulness, y es cada día que voy a hacer para mí, ¿no? Para cuidarme, para vivir el momento, estar presente. Vamos a ver si lo ubico rápidamente y te doy un ejemplo. Por ejemplo, hoy el calendario dice: libera un poco de tiempo para ti, liberando planes innecesarios. Ajá, Entonces, wow. ¿cuál es ese plan innecesario que tienes hoy? Cancélalo y dedícate ese tiempito a ti. A ti. Y yo incluiría algo más, y a la comunidad. Aquí que estamos hablando de, sí, yo soy importante, yo me debo cuidar y mantener ese balance para mi salud. También es importante yo como comunidad, ¿no? Nosotros, Totalmente. ¿qué tenemos que cancelar? ¿Qué como comunidad tenemos que cancelar que es innecesario para cuidarnos nosotros como comunidad? Excelente, excelente. Mariana, muchas gracias. Qué placer haberte tenido. Espero, amables oyentes, que ustedes hayan disfrutado este episodio tanto como yo. Y nada, haber tenido el privilegio de tener un ser humano, una profesional, una mujer, una madre como Mariana. Mil gracias. Gracias a ti, Luz, por la invitación. Realmente disfruté mucho esta conversación y la conversación que tuvimos anteriormente. Te agradezco la oportunidad y te agradezco poder conectarme contigo, volver a conectarnos, Sí. que hace mucho tiempo no hablábamos. Eso fue muy chévere. Muy lindo, muy lindo. Mariana, por favor, recuérdanos los contactos para la fundación, para esa gente generosa, o de cualquier aporte, de cualquier apoyo, cualquier inquietud que puedan tener, para dónde te pueden contactar. Claro que sí. Para todos los que nos quieran ayudar, recibimos cualquier tipo de ayuda en especie, en tiempo, en dinero, en mensajes de ánimo, Ajá. todo lo que nos quieran brindar. Estamos en la página web fundacionremo.co o www.fundacionremo.co. Pueden escribirnos al correo info@fundacionremo.co, o nos encuentran en Instagram y en Facebook en @fundacionremo.co. Muchísimas gracias. Ojalá haya muchos contactos. De mi lado, qué placer. Estimado oyente, muchas gracias por el interés. Mándame tus comentarios e inquietudes a Instagram y Facebook. Sígueme en YouTube, donde hay unas meditaciones y otras charlas subidas muy interesantes. También en Spotify. Muchísimas gracias. Hasta la próxima oportunidad. Un abrazo grande.